Hola, soy Alejandra y vamos con la lección 185 de un curso de milagros. Deseo la paz de Dios, pero antes vamos a colocar esta lección en manos del Espíritu Santo para que sea Él guiándonos desde su amor, desde su luz, desde su paz, desde su armonía y que nosotros seamos escuchando desde lo más profundo de nuestro corazón, siempre de la mano de Jesús, siempre de la voluntad del Padre Celestial. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Deseo la paz de Dios. ¿Qué nos recuerda esta lección? Nos recuerda que el Padre Celestial es amor, es eternidad, es luz, es paz y todos los atributos que se desprenden de Él. Ahora Él nos creó a su semejanza, por lo tanto ya lo somos. Habíamos hablado en días pasados de lo que significa ese yo soy, y ese yo soy es reconocer lo que somos, nuestra divinidad, ¿cierto? Pero también reconocer la divinidad que hay en el otro. Partiendo de eso, nosotros durante mucho tiempo, ¿cierto? Y a través de nuestras diferentes creencias y pues también basado en religiones, y yo no estoy en contra de eso porque como ustedes saben mis principios religiosos se basan en el catolicismo, ¿cierto? Y por ende en el judaísmo, porque pues el catolicismo depende del judaísmo, tiene muchas tradiciones que están amarradas. De hecho Jesús era judío y pues muere como judío y a partir de él se forman diferentes religiones. Entonces, si nosotros nos vemos a libros sagrados, los libros sagrados nos mostraron, ¿cierto? Un Dios castigador, un Dios al que debemos temer, un Dios que si tú haces algo malo, ¿cierto? Pues te vas para el infierno. Un Dios que puede matar a los hijos del faraón si no le hacen caso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante nuestra percepción de Dios? ¿Cierto? Porque si en cada uno de nosotros hay una percepción diferente de Dios y yo tengo una percepción de que Dios me va a castigar, pues yo ya formé una creencia de que tengo que hacer ciertos rituales, que tengo que hacer de cierta manera para agradar a Dios. Por lo tanto, en ese tratar de ser bueno o tratar de ser como me dice mi tradición religiosa o espiritual, hace que yo empiece a separarme de los demás y a pensar mucho y a quitarme la paz, ¿cierto? Porque mucha gente, por ejemplo, en tradiciones dice, si yo no voy al templo esta semana, pues terrible. Si yo no me confieso, si yo no comulgo, si yo no doy el diezmo, qué sé yo, si no respeto las fiestas religiosas, si en Semana Santa no haga esto, no como esto, y también va a pasar para otro tipo de tradiciones espirituales, en el caso, por ejemplo, del budismo, de otras religiones en donde no se permiten comer ciertos alimentos, ¿cierto? Porque pues se supone que es malo. Entonces parece que nos hubiéramos fragmentado y cada uno asumiera que es bueno y que es malo. Por eso hay tanta división en nosotros, porque a partir de una unidad, ¿cierto? Que es el Padre Celestial que nos creó a su imagen y semejanza, que creó un único ser, que es la vasija, que yo siempre he hablado de este tema. Esta vasija se partió en muchas partes y resulta que nosotros dependemos de una conciencia, pero nuestra alma está dividida en cuerpos y cada pedacito de alma que es de nosotros está viviendo diferentes experiencias. Pero esas experiencias acá en la tierra generan contradicciones por las creencias. Lo que es bueno para unos es malo para otros. Pero además, digamos, percibimos, porque esto es percepción, a un Dios de una manera diferente. ¿Y por qué digo de una manera diferente? Porque lo que hizo Jesús al mostrarnos su percepción de Dios es coger y decir un momentico, Dios es amor, ¿cierto? Ámense los unos a los otros y cambia todo eso. De hecho, en ese momento lo crucifican. Pues claro, porque imagínense que yo creo en un Dios en donde siempre he creído que tengo que hacer ciertas normas, que tengo que rezar 50 veces, que tengo que no comer ciertas cosas. Y Jesús dice, un momentico, usted más bien haga la paz con su hermano, no juzgue, usted trate de ser mejor persona, no importa lo que te metas a la boca, sino lo que sale de tu corazón, no importa. Cuando cambias esa percepción, tienes que saber que esa percepción te tiene que llevar a la paz, pero si tú en algún momento tienes una percepción de que Dios te va a castigar, si quizás tú eres católico y no encontraste una iglesia católica y te metiste a una budista, pero simplemente te conectaste con Dios, no importa cómo se llame y te sientes culpable, pues terrible, porque vas a quitarte tu paz tú mismo, porque el Padre Celestial es uno, no importa cómo lo llamemos acá, lo importante es la vibración, es lo que decíamos en días pasados. Entonces, lo que hacemos muchas veces con esas creencias
es tratar de encajar en el mundo, que como nos dice la película Matrix, de encajar. Es tanto así que, como vemos, o sea, antes era muy difícil que coincidiéramos en las mismas modas, pero ahora por el tema de las redes sociales, de la comunicación, todos, si alguien dice que es moda vestirse de negro, todo el mundo tratará de hacer eso. Si es moda hacer cierta dieta, todo el mundo lo hace. Entonces como que nos metemos y nos encasillamos, ¿cierto? Entonces en algún momento era malo los carbohidratos, en otro momento las grasas, en otro momento el gluten, y siempre va a haber cambios porque este es un mundo de ilusiones. Y pasa así con los comportamientos, lo que era malo antes ahora es permitido. Entonces todo esto cambiante hace que nos dividamos, porque todo el que piensa totalmente diferente, pues está en contra mí. Entonces lo que nos dice esta lección es: vuelve tu paz. ¿Y cómo consigues esa paz? Primero en el sagrado presente. Cuando tú te sientas un segundo acá y en el ahora, respiras y reconoces que no está pasando absolutamente nada. Segundo, en el silencio. ¿Por qué en el silencio? Porque la paz es silencio, porque se calman los pensamientos, los ruidos, y entonces es ahí cuando tú te encuentras con tu Padre Celestial. Y también donde encuentras la paz, cuando tú ya no pides otra cosa diferente a esa paz. ¿Cómo así? La gente muchas veces, y lo digo por experiencia propia, uno pide un mejor trabajo, y hasta que uno no se supone que encuentra ese trabajo, pues uno no va a estar en paz, pero lo encuentra y todavía no encuentra la paz, porque ahora quiere una mejor ubicación de tu casa, y ya no quiero eso sino una pareja, y ya no quiero eso sino quizás tener un carro, y ya no quiero eso sino más bien verme más joven, y ya no quiero eso sino mejor verme más delgada, así. Y entonces siempre estás como condicionada por una afuera y pierdes tu esencia, porque se te olvida que ya eres todo, que lo que tienes que venir a trabajar es tu alma, tu yo soy, tu infinidad, tu unión con el Padre Celestial, y eso solo te lo da la paz del Padre Celestial. Entonces, cuando nosotros le decimos al Padre Celestial: solo quiero sentir y deseo la paz de Dios, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer es sacar mi granito de buena voluntad o mi granito de mostaza de fe, ¿cierto? Porque eso tiene que decirse con fe y realmente desearlo. Cuando tú quieres estar en paz, ¿qué pasa? Entonces te lo voy a decir. Este curso de milagros, la misma Biblia, los mismos libros sagrados, ¿cierto? De las diferentes tradiciones, lo que buscan es enseñarnos amor, que no nos enseñaron en otro nivel de conciencia y que lo hicieron a través del miedo, a través de la represión, porque no había otra forma de que nosotros entendiéramos, pero ahorita estamos más elevados, y eso lo hizo precisamente seres iluminados como el Buda, como Jesús, como muchas personas que nos mostraron el camino y que nos dicen: hombre, no te preocupes, sé lo que tú quieres ser, pero ama, comparte, no le hagas a tu hermano lo que no quieres que te hagan a ti. Lo que indica es que no los juzgues, pero tampoco te juzgues. No los condenes, no los crucifiques. No importa si tú comes cerdo, si eres vegetariano, si tú tomas leche, si comes gluten, si dices una palabra, si estás de acuerdo o no. ¿Por qué? Porque lo que hizo el proceso que yo les he contado, que se llama proceso de separación del curso de milagros, en donde éramos unidad y ya éramos paz, ya éramos amor y todas sus virtudes, es dividirnos, y parece que nuestra mente hizo percepciones del mundo y le dio significados. De hecho, si ustedes van a la lección número 1 del curso de milagros, nos dice que cada significado uno tiene un significado. Entonces esos significados nos dividieron. Entonces, aunque muchas tradiciones religiosas y espirituales han tratado de unirnos en el amor, pues lo que hacemos cada día es dividirnos, ¿cierto? Y lo que hacemos es mirar que yo soy bueno, el otro es malo, tú eres el culpable, mi mamá es la culpable, mi papá quizás el abuelito, y empezamos a buscar la forma de separarnos entre sí cuando somos una sola alma o una sola conciencia, digámoslo así, dividida en diferentes almas viviendo experiencias muy hermosas acá en la tierra, pero experiencias que nos tienen que llevar a la verdad del yo soy. Y entonces cuando tú percibes la paz de Dios y no sientes que te vas a condenar por lo que hagas o dejes de hacer, sino que lo haces desde el amor, desde el respeto a ti, el respeto al otro y el respeto a la creación, ¿cómo van a ser tus relaciones? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces, muchas veces dices: mire, yo voy a misa los domingos, yo, qué sé yo, me confieso, yo comulgo. En caso de otras religiones, no, yo voy al templo, yo llevo mi florecita de loto, llevo el arroz para los monjes, hago todo lo que sea, pero resulta que mi esposo me molesta y mi pareja, y mira como mi mamá, y cuando me visita, pues simplemente te estás apegando a unas percepciones de lo que tú crees
que debes hacer, pero realmente no estás trabajando en tu paz. Trabajar en tu paz es saber que tanto tú como tu hermano podemos fallar, ¿cierto? Pero que cuando yo puedo mantenerme en mi paz, por más que haya fallado el otro, no lo juzgo porque sé que él está cometiendo un error de pensamiento y que es su grado de conciencia, pero dentro de él hay un alma maravillosa que es su yo soy. ¿Qué podría yo juzgar? Y entonces vuelvo y les cuento. Resulta que había un monje maravilloso que quería enseñarles el amor a sus discípulos. Y entonces los discípulos no lo entendían, siempre estaban discutiendo, siempre estaban hablando mal de otros, etcétera, etcétera. Entonces uno de los discípulos dice, maestro, dime cómo puedo encontrar mi paz y aprender a hacerlo, porque muchas veces leemos, ¿cierto? O muchos practicamos supuestamente espiritualidad, pero miremos cómo está en la casa, ¿no? Entonces le dice, mira, ¿sabes qué? La mejor forma de aprender a saber si tú estás elevado espiritualmente es que tú vayas a tal lado, a cierta ciudad, y en esa ciudad por favor busques al monje diferente. Y él dice, ¿y qué es el monje diferente? Lo vas a saber. Y entonces él llega a la ciudad, busca y entonces pregunta, buenas tardes, ¿acá vive el monje diferente? No, ahí están unas personas que están maravillosas, no se escucha nada y le dicen, ay no, él no vive acá, él vive como allá en esa casita, pero es que es terrible, no vayas allá, el tipo es malo, es gritón, es terrible, eso hace fiestas, nosotros vemos que come de todo y nosotros acá tenemos prohibido comer carne, pero el tipo es terrible, pero además vemos que además consume uvas que están obviamente, ¿cómo se llama? Fermentadas, por lo tanto hace bebidas alcohólicas, él es un monje terrible. ¿Para qué vas allá? No, que mi maestro me dijo que fuera. No, vaya. Entonces vuelve a golpear en otra casita y le dice, no, ese monje es terrible. Y en esa casita todo el mundo está pulcro, limpio, hay un voto de silencio, un voto de pobreza, todo el mundo solamente come arroz todos los días, no hay mujeres, y entonces el maestro de ahí dice, no, esa es la casa, pero ese tipo es terrible, es agresivo, y todo el mundo así, el estudiante dice, ¿será que mi maestro se equivocó? Al fin llega a la casa del monje diferente, ¿cierto? Golpea y le dice, buenas tardes, estaba buscándolo. Ah, y si, ¿para qué me busca? No, es que el maestro me mandó a que yo pudiera reconocer realmente un ser elevado espiritualmente. Ah, pero ¿para qué me quitan la paz? Bueno, siga. Y él iba a preguntar y dice, mira, lo único que no puedes hacer acá es preguntar. Así que te callas y veas lo que veas, no preguntes. El Señor baila, disfruta, come carne, no respeta el sábado, nunca va al templo, hace lo que quiere. Y él dice, y el muchacho ahí angustiado por lo que el otro hacía, terrible. Entonces ya para irse, duró casi 15 días en esa casita, y cuando se va a ir dice, mire, yo no soporto, la verdad quiero preguntarle, ¿cierto? No sé, usted, pero yo desde acá he visto que los monjes de allá que dicen que no entran mujeres, yo escucho por la noche y hay mujeres. Los de allá dicen que no comen carne y resulta que yo huelo y huele a chivito. Los de allá dicen que tienen voto de silencio y escucho carcajadas, no sé qué, y así. Y el monje le dice, pero yo no me había dado cuenta. Yo no sé, cada uno en su vida. Sí, dice, pero usted no ve que los otros... Yo no veo los demás. Yo simplemente mantengo mi paz con Dios, que es lo único que me interesa. Trato de ser bueno y ser yo con la gente que esto. Este es mi yo soy. ¿Sí? Yo como carne, yo bebo y espero, esa es mi forma de ser. Los otros pueden ver y yo no voy a juzgar a ninguno de mis hermanos. Pues cuando sale dice, efectivamente el maestro me mandó bien, porque ahí me doy cuenta que aunque hagamos votos de no comer, aunque hagamos votos de pobreza, aunque tratemos de ser buenos, finalmente lo que nosotros somos y el no juzgar al otro y no juzgarme a mí mismo hace que yo esté en paz, porque ya no juzgo la vida. Y entonces volvemos al yo soy. La vida es como es. El problema de nosotros es querer que la vida sea como cada uno quiere. Imagínense. De hecho, muchas tradiciones espirituales dicen que nosotros armamos guerras porque muchos inconscientes colectivos hacen que se alimente ese pensamiento. Por eso, tradiciones espirituales y prácticas como el Ho'oponopono, el mismo curso de milagros y muchas otras, ¿cierto? La Cábala, lo que buscan es unidad en la paz. Entonces, la misma Biblia dice, cuando uno o dos o más personas se reúnen en mi nombre y tienen un pensamiento santo,
en donde no estoy diciendo, ay, mire, ese no cerró los ojos, ay, mire, se ora mal, pero mire, pues yo estoy en paz. Entonces lo que yo tengo que calmar es todas esas creencias, todos esos pensamientos que me dicen que tengo que hacer algo particular y que hacen que yo pierda mi yo soy, porque puedo ir a la iglesia, pero puedo ir de mala gana, ¿cierto? O puedo dar el diezmo, pero quizás no de todo el diezmo que me toca y no lo hago con buena voluntad, sino porque me toca. O quizás no como ciertos animalitos, pero resulta que bebo vino. Entonces, nunca dentro de la tierra, en este mundo de ilusiones, vamos a sentirnos bien, porque siempre vamos a estar juzgando nuestros actos y los de los demás. Cuando no juzgo, cuando yo digo, yo soy divinidad y mi yo soy es maravilloso. Acá lo que necesito es estar en paz en todas mis relaciones, y eso me conlleva a ser uno con el Padre Celestial y con la creación, y aceptar la vida y aceptar el yo soy y el libre albedrío del otro ser. Ahora, no acepto daño ni para mí ni para el otro. Por lo tanto, si yo ya sé que el otro está haciendo cosas que me dañan, yo simplemente me retiro desde el amor, pero no lo juzgo, no lo crucifico y lo sigo cargando acá en mi mente. De hecho, es importante recordarles que hay unas 4 preguntas de Byron Katie, que escoger esos pensamientos que nos quitan la paz, ¿no? Byron Katie era una chica, es una señora psicóloga que hizo un libro, un manual que se llama El Trabajo, si lo quieren buscar por internet. Ella en una depresión, en un estrés, entró a un sanatorio mental y se dio cuenta que lo que hacía daño eran los pensamientos o las percepciones que nosotros teníamos. Y ella hizo como un tallercito de 4 preguntas, y entre esas pues son estas. Entonces vamos a ponerla con un ejemplo de, qué sé yo, vamos a poner como mi esposo es infiel o mi pareja es infiel. Entonces yo voy a tener ese pensamiento que me lleva al dolor, por decir algo. Y entonces la primera pregunta que yo me hago a mí misma, a mí ese pensamiento, ¿es verdad ese pensamiento? Entonces puede ser que yo diga, sí, es verdad ese pensamiento. La segunda pregunta es, ¿puedes saber que es verdad con absoluta certeza? O sea, las 24 horas tu esposo es infiel, todo el tiempo, ¿tú estás segura? ¿Tú lo viste? Pues no, yo creo, ok, ya vas desarmando el pensamiento. Tercero, ¿cómo reaccionarías cómo reaccionas, perdón, cuando crees en este pensamiento? Entonces, ¿cómo te sientes cuando tú crees que tu pareja te está haciendo infiel? Pues sufro, ¿está pasando o no? Pero yo estoy sufriendo. Por lo tanto, reacciono con sufrimiento, me salgo de mí y tengo una percepción, y esa percepción me genera una energía de dolor, de sufrimiento, lo que indica que me baja de frecuencia y me desconecta del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque recordemos que nosotros tenemos unos niveles de frecuencia, ahorita vamos a hablar de eso. Y la última pregunta es, ¿quién sería sin ese pensamiento? Si ese pensamiento de que tu esposo es infiel o tu pareja es infiel ya no existe en tu cabeza, ¿qué pasa? Siento paz. Me quedo en una absoluta plenitud, un absoluto silencio. Por lo tanto, ¿quién está creando esa percepción o ese mitote o esa energía en tu cabeza? ¿Tu esposo, tu pareja o tú misma? Entonces eso. Hablamos de vibración porque resulta que hay un señor, ¿cierto? Que es el doctor David Hawkins, que él hizo como una clasificación de nuestras emociones, y que yo las llamo emisiones de energía, porque acordemos que cada emoción genera una emisión de energía. Y entonces dice que hay unas frecuencias que son muy bajitas o unas frecuencias que son muy altas. Recordemos que las más altas son la iluminación, como es el caso de Jesús, la paz, que es lo que hoy estamos tratando de conseguir, la alegría y el amor. Que cuando tú estás en iluminación, que fue lo que hizo el Buda, Jesús y muchos maestros, estás en una frecuencia de 1000, casi a nivel de Dios. Y para muchos eruditos en esta información, nosotros estamos en un plano de tercera dimensión en la Tierra, y ellos ya pasaron a una quinta dimensión. ¿Listo? Pero cuando también vamos al otro lado, que es cuando tomamos las decisiones desde el miedo, desde esas percepciones erradas, desde el mundo de ilusiones que es el ego, pues la peor es la vergüenza, porque bajamos al 20%. Y la culpa, que bajamos al 30%. Entre esas está exigencia, enojo, anhelo, temor, sufrimiento y un montón. Y para el otro lado, por eso es importante que cuando tú hables con el Padre Celestial, o cuando quieras cuando debas tomar una decisión importante, te calmes esos pensamientos, pases por ese filtro de las 4 preguntas
y ahora sí elijas, pero elijas desde tu yo soy, desde tu amor. Pero primero te encuentres en esa paz para que su voluntad, que es la voluntad del Padre, que es lo que hizo Jesús, esté en una con nosotros. ¿Y por qué? Porque además de ser hijos somos uno con el Padre Celestial. Y si vibramos igual, vamos a tener la capacidad de ver la vida como el Padre Celestial la ve, perfecta tal y como es. Y podemos sacar lo bueno de cualquier situación. ¿Para qué? Para vibrar en armonía de Él y ser creadores, pero a partir del amor. Porque ¿qué hemos hecho? Cogimos, ¿cierto? Y cuando caímos de ese nivel espiritual, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Caímos del nivel espiritual y co-creamos, pero no co-creamos desde el amor, co-creamos desde lo que no éramos. Y por eso se genera un inconsciente colectivo que cree en las guerras, en las enfermedades, en la muerte, en el dolor, en la comparación, en los celos, en la envidia. Creamos a partir de lo que no éramos. Esa creación la hicimos nosotros a través de nuestra percepción y a través de lo que creímos que era Dios. Por eso creímos que nos habíamos separado de Dios. Pero en la realidad seguimos, porque Dios nos creó en el futuro, porque nos hizo un pensamiento, los pensamientos van al futuro, pero además Dios nos recuerda que somos perfectos tal y como somos, pero que elijamos desde su paz. Entonces yo les recomiendo que si en algún momento hay un chispotazo que te lleva al sufrimiento, que no te deja tranquilo, ve algo divertido, disfrútate de algo que te guste, te bajas y hablas con tu Padre Celestial desde lo que tú eres, desde tu amor, para que vibres y puedas tomar decisiones que no te lleven a repetir error tras error, porque eso es lo que ha pasado acá. Recordemos que para muchas tradiciones espirituales las reencarnaciones son la rueda del samsara. Entonces estar reencarnando y reencarnando y no solucionando, no solucionar todas las emociones o emisiones de energía que en algún momento creamos, pues es perder un poco de tiempo cuando podemos, con nuestra luz, con nuestra paz, con nuestro amor, iluminar a los demás, ¿cierto? Porque ¿cómo los iluminamos? Cuando yo veo lo mejor en ti y cuando yo puedo decir que no te crucifico, que acepto, porque tú estás en un nivel espiritual y ese es tu yo soy y Dios nunca se equivoca. Pero además me bajo esa energía de juzgamiento que te tengo, sino que al contrario te amo tal y como eres y entonces estoy haciendo la voluntad del Padre porque Él nos ama tal y como somos. Pues nada, espero haber sido clara en esta lección. Nos vemos en la siguiente lección. Muchas gracias.